pidiéndole a Dios que nos enseñe a amar sus palabras. Empiece a pedirle a Dios esas oraciones sencillas. Ayúdame a amar tu palabra, a temer tu palabra, porque el Señor mira al que ama y tiembla ante su palabra. Hay personas que dicen que aman mucho a Dios, pero no leen la palabra. Y eso parece contradecir, porque ¿cómo yo voy a expresar el amor a Dios si no sé lo que dice su palabra? Entonces, es parte fundamental. Yo iba a predicar otro sermón y tenía que ver con el amor hacia la palabra. Y de repente esta mañana sentí que debía compartir otro sermón. Pero lo que quería antes compartirle era eso. Israel, tú eres un pueblo singular, un pueblo único. Tú eres un pueblo escogido por Dios. Aprende pues a guardar los mandamientos que yo te prescribo hoy, para que tengas bendición en la tierra a donde vas a entrar. Y luego dice, estos mandamientos son tu sabiduría y tu prudencia ante los ojos de los pueblos a los cuales vas a entrar. Y ellos dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido es este, nación singular, porque ¿qué pueblo tiene un Dios tan cercano a ellos que les hable personalmente? ¡Qué singularidad! ¡Qué pueblo tan extraordinario! ¿Recuerdan dónde está eso? Vayan y lean en su casa Deuteronomio capítulo 4. Y si quieren más, estudien Deuteronomio completo. Pero estudien Deuteronomio 4, Deuteronomio 6, Deuteronomio 7, Deuteronomio 8. Es una riqueza, la palabra de Dios. Pero vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, está hablando un apóstol. A mí me gusta mucho un apóstol, pero un apóstol de Dios, un apóstol bíblico. Me gusta cuando hablo un apóstol, porque un apóstol tiene la mente y el corazón de Dios. Está impregnado con el pensamiento de Dios. Y un apóstol es un colaborador de Dios y es un edificador de Dios para la iglesia gloriosa que es su cuerpo. Entonces un apóstol sabe hacia dónde se mueve, no el apóstol moderno. Hoy hay muchos apóstoles que se dicen ser apóstoles. Yo no estoy hablando de esos, estoy hablando de un apóstol bíblico. Y el gran apóstol con la mente de Cristo está diciendo, por tanto, así que hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, lo cual es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Alabado sea Dios. Qué profundo es este apóstol que nos está hablando. Voy a leer en la versión Dios habla hoy este mismo texto. Y este mismo texto dice así: por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos. Miren la mente del apóstol. Se presenten ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Wow. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, no. Antes bien, al contrario, cambien la manera de pensar para que cambie la manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Alabado sea Dios. Qué poderosa es la palabra de Dios. Cómo no debemos temblar ante sus santas palabras. La palabra de Dios
debe ser amada y atesorada en nuestro corazón. La iglesia debe ser identificada como una iglesia comprometida profundamente con la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos está enseñando algo maravilloso: transformaos cada vez con más gloria. Cuando uno conoce la mente de Dios, me gusta mucho 1 Corintios 1:16, no lo busque, pero dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Alabado sea Dios. Y si se devuelve un poquito más al capítulo 1, versículo 7, dice: pero estas cosas no las reveló el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo está comprometido para revelarnos esas cosas del cielo, para revelarnos la palabra de Dios, el misterio que estaba oculto, como dice Pablo en Colosenses 1, pero ahora ha sido revelado a sus santos. Alabado sea su nombre. Dios tiene un plan. Cuando uno mira el plan de Dios, yo estudio las escrituras y puedo ver el plan de Dios, y yo digo: Señor, ayúdame a entender ese plan, ayúdame a ver tu mente perfecta, ayúdame a concebir tu obra tan gloriosa. Y en estos cortos versículos el apóstol está mostrándonos el eterno plan de Dios, la mente de Dios, todo el proyecto de Dios, todo el plan de Dios, dice la Biblia en las epístolas paulinas, se está moviendo. La historia se está moviendo, el tiempo se está moviendo bajo un plan maravilloso, y es la reconciliación de todas las cosas. En el universo Dios está reconciliando consigo mismo todas las cosas. Inclusive si usted se devuelve un versículo más, en capítulo 11, versículo 36, el apóstol Pablo está dando una doxología y está diciendo: oh profundidad de las riquezas, de la ciencia y de la sabiduría de Dios. ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Quién lo conoció? ¿Quién puede darle consejo? Porque todo es por Él, en Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ese apóstol no puede encontrar palabras más sublimes para enseñarnos quién es Dios. Y él está diciendo que todas las cosas provienen de Él, existen por Él y son para Él. Todo existe. Veamos ese corazón y esa mente. En la mente de Dios y en el propósito, la historia y el universo se está moviendo hacia la reconciliación de todas las cosas, según Efesios, según Colosenses, según la palabra de Dios. Todo está en movimiento, pero toda esta maravilla no se puede desarrollar sin la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Él es el origen, el centro de la reconciliación. Dios está restaurando todo y nos está restaurando a nosotros. Nosotros somos el proyecto más grande de su restauración. ¿Ven esto? Ahora el apóstol nos va a explicar cómo Dios está desarrollando y se desarrolla esa restauración. Porque hoy hay muchas voces hablando cosas extrañas que no están en la Biblia y están confundiendo al pueblo de Dios, porque no están en la palabra de Dios. El apóstol comienza diciendo: ¿cómo es ese plan de Dios? ¿Cómo esa maravilla de Dios? ¿Cómo tú y yo estamos dentro de ese proyecto eterno de Dios? Cuando yo me veo en ese proyecto, yo digo: Señor, yo quiero ser parte. Y tú y yo tenemos que ser parte, porque entender el corazón de Dios, estar alineado en el corazón de Dios, es el proyecto más glorioso. Y nosotros somos bienaventurados, privilegiados, que Él nos haya escogido. ¿Usted no siente agradecido? Por supuesto que sí. Estamos llenos de agradecimiento que Él nos escogió, que Él nos eligió antes de la fundación del mundo.
Yo estoy agradecido. Yo quiero terminar mis días sirviéndole a Él. Quiero invertir mis fuerzas en Él. Quiero trabajar por Él. Quiero dar lo mejor a Él. ¿Usted cree que yo me veo en una cama muriendo y decir: Señor, ¿por qué perdí los 10 años de mi vida que me quedaron? ¿Por qué los invertí en mí? Jamás. Jamás de los jamases. Hay una vida, y la vida es para Él. Es por Él y es en Él. ¿Ven esta maravilla? Qué grande es Dios. Y ese plan se está moviendo porque a Dios le plació tener una familia. Y en esa familia Él puso un diseño. Y ese diseño se llama Cristo Jesús. Dios está trabajando un diseño, un prototipo, y está moviendo todo hacia ese prototipo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay un diseño, y el diseño se llama Cristo. Cristo y solo Cristo. Una vez estaba, hermano, orando, muy frustrado, cansado como pastor, y yo me fui a orar y a ayunar y a buscar a Dios. Y yo le dije: Señor, yo me crié dentro de visiones, me enseñaron desde que entré a la iglesia visiones. Ahora, ¿cuál es la visión? Y oí la voz de Dios mientras oraba, que me dijo: yo soy la visión. Yo soy la visión. Todo se mueve hacia mí. El problema es que la iglesia me ha cambiado. Y yo dije: wow, Señor, esto es serio. Y lo que les estoy predicando Él me lo enseñó a través de los años, me lo enseñó el Espíritu. Te voy a enseñar el diseño de Dios, porque el diseño de Dios es su Hijo Jesucristo. Así que yo hice la decisión que tomó el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Me propuse no saber otra cosa excepto a Cristo y a este crucificado, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cristo es lo único que tiene valor. No existe más. Entonces, queridos hermanos, el apóstol, con esa mente renovada por el Espíritu, está hablando. Dice: así que, hermanos, él está tomando toda la porción de los 11 capítulos anteriores y los va a aplicar. Él es un maestro. Él va a aplicar todo ese conocimiento que nos dejó en los primeros 11 capítulos. La esencia de ese conocimiento es la justificación por la fe. Justificados pues, tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 5, pueden leer Romanos capítulo 6. La palabra de Dios es un tesoro maravilloso. Me gusta tanto Romanos 6, 21, Romanos 6, 17, Romanos capítulo 8. La vida de Dios para nosotros. Cristo es justicia de Dios para nosotros. Y dice que la gracia reina por causa de la justicia. Alabado sea Dios. Versículos muy profundos. Entonces Pablo dice: así que, hermanos, os ruego. El apóstol y el Espíritu están rogando por el corazón de este hombre. Le está rogando a la iglesia. ¿Qué le ruega a la iglesia? Le va a rogar una cosa muy importante que es fundamental en la iglesia de nuestro Señor. Os ruego que se presenten ustedes mismos a Dios como sacrificios vivos, santos y agradables. Mire lo que dice la versión. Me parece más clara la versión Dios habla hoy. Les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como una ofrenda viva,
santa y agradable a Dios, porque este es el verdadero culto que se debe ofrecer. Yo he oído muchas personas, y aún muy confundidas, muchos años, como en la verdadera forma que yo he de adorar a Dios. Pablo está diciendo que es la verdadera adoración. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 4, recuerden, que Dios busca adoradores. ¿Recuerdan? ¿A quién le dijo Dios esto? A una mujer. Le dijo: Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pablo nos va a enseñar qué es adorar en espíritu y en verdad. Pablo dice: la verdadera adoración comienza ¿cuándo? Cuando tú y yo nos presentamos ante Dios. La verdadera adoración comienza en la consagración. Mira esto, la vida cristiana es una vida de consagración. No es una vida de mediocridad, no es una vida para mediocres. La vida cristiana es una vida de devoción intensa, porque el ejemplo y el marco de referencia se llama nuestro Señor Jesucristo. Cuando la iglesia de Dios no es una iglesia devota ni consagrada, es porque no conoce a su Señor Jesucristo. Eso es lo que el apóstol va a decirnos. Él nos ruega por las misericordias de Dios. ¿Cuál es la esencia de la misericordia de Dios? La esencia de Dios, de su misericordia, es el ofrecimiento de su precioso Hijo. Es el ofrecimiento en una cruz de su precioso Hijo. Pablo está pensando en un término ceremonial. Vamos a entender la mente de Pablo. Pablo está pensando en el culto judío. Cuando un judío llegaba al tabernáculo, el judío ofrecía un sacrificio, un animal, ¿recuerdan? Una ovejita, y él la presentaba en adoración. Los judíos tenían dos tipos de sacrificios, escuche bien. Había un sacrificio llamado el sacrificio de expiación. Para presentarse ante Dios, estar acepto ante Dios, tener relación con Dios, porque el pueblo fue llamado a tener relación con Dios. Dios les había dicho a ese pueblo: y viviré en medio de ellos y seré su Dios. Solo piense en eso. Por eso Moisés decía al pueblo de Israel: ustedes son una nación única, son una nación singular, porque ¿qué Dios hay que viva en medio de ellos? Lo que Moisés está diciendo: ustedes deben guardar el pacto, deben guardar los mandamientos, porque ese es el término que Dios ha fijado. La obediencia, el respeto hacia su santo nombre, es la condición única del pacto. Pero la singularidad del pacto era la presencia de Dios en ellos. Imagínense Dios viviendo en ellos, el Dios eterno, el Dios glorioso, el Dios todopoderoso. Ahí vivía en medio de ellos. ¿Cómo eran? ¿Cómo entonces tenía que vivir ese pueblo? En Deuteronomio 7 él le dice: vosotros pues sois santos, porque el Señor su Dios es santo. Ustedes son un pueblo singular, que fueron comprados, que fueron apartados de las naciones de la tierra. Pero ¿cómo se acercaba ese pueblo a Dios? A través de un sacrificio. Era la única forma. ¿Quién estableció ese culto? Lo estableció Dios. No es que a un hombre se le imaginó que esa era la forma de acercarse a Dios. Dios mismo les dio mandamientos para acercarse y le dijo: esta es la forma. El primer sacrificio que traerán delante de mí se llama el sacrificio de expiación. Ese sacrificio va a expiar sus pecados. Pero lo hermoso de esto, que era el sacrificio, era una tipología. Hebreos 8:5 y Hebreos 9:7 dice que todo era una tipología, era una sombra de lo que había de venir. Cada sacrificio era una tipología de Jesucristo nuestro Salvador. Cuando estudiamos esos sacrificios, Dios le estaba hablando de una manera virtual a Israel y les estaba enseñando que su cordero tipificaba a su hijo. Por eso cuando esos sacerdotes perdían la idea del sacrificio, pervertían el sacrificio.
y pervertían la comunión. Si estamos comprendiendo un poco, hermanos. Esto es muy lindo cuando uno lo estudia a la luz del contenido de la Biblia. Entonces el judío llevaba y presentaba el animalito. Él sentía la necesidad porque había cometido un pecado, había quebrantado la ley. Y la paga del pecado era la muerte. Entonces el sacerdote ponía las manos del adorador sobre el animal y decía: confiese sus pecados. Y con la mano del adorador mataba el animal. La mano estaba encima y la otra mano en la mano del sacerdote y rompía, y la sangre caía. La vida del animal la vida del adorador era transmitida al animal. Era una transmisión de vida. El animal moría, pero el adorador empezaba a vivir por la vida del animal. Mira lo que Dios quería enseñar a ese pueblo: que a través del sacrificio se conservaba la vida. Y eso es lo que Pablo dice: Dios entregó un sacrificio llamado su Hijo Jesús. La vida de ustedes fue puesta sobre Él en esa cruz. Él derramó su sangre para que la muerte de ustedes se convirtiera en vida. Es lo que está diciendo Pablo. Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún, ayúdenme, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios está reconciliando todo en Cristo. Es una maravilla la mente de Dios. Entonces el pecador quedaba justificado, quedaba perdonado, tenía libre acceso a la presencia de Dios, podía adorar a Dios con libertad, porque la sangre del Cordero lo había redimido. Pero había un segundo sacrificio. Hermano, ese sacrificio era voluntario. Note bien la sabiduría de Dios. No era exigible. No era exigible. Yo he pensado, ¿por qué Dios no lo hiciste exigible? El primer sacrificio era exigible. Todo Israel debía presentar sacrificio. Pero el segundo era un sacrificio de adoración. Solo los entendidos, solo los que comprendían el primer sacrificio adoraban con el segundo. El que no tenía comprensión no traía el sacrificio de holocausto, porque el sacrificio de holocausto era un sacrificio de gratitud. Así que el que se presentaba al primer sacrificio ya se iba contento: gloria a Dios, aleluya, soy salvo, gloria a Dios, me voy contento. Pero el que comprendía el valor del sacrificio ahora venía con un segundo sacrificio. Se llamaba el sacrificio de holocausto. Ese sacrificio se quemaba en el altar, y la Biblia dice que era llamado sacrificio de olor fragante. Se quemaban las partes, la grosura del animal, y era quemado. Y dice que Dios percibía ese sacrificio, porque ese sacrificio tipificaba la consagración de su precioso Hijo. Entonces el adorador se une en el sacrificio. Esto es precioso. Cuando yo estudio esto, me hace arrodillar, me quebranta. Esta revelación me rinde a Dios, porque Dios lo logró todo en el sacrificio. ¿Ven esta maravilla de Dios? Ahora él adoraba con el sacrificio de holocausto, y Dios recibía como olor fragante. Ahora Pablo está diciendo: hermanos míos, les ruego, porque Dios ya hizo el primer sacrificio por ustedes, falta un sacrificio. Ustedes son el sacrificio de adoración. ¿Quién es el sacrificio en el Nuevo Testamento? Usted
y yo somos un sacrificio. ¿No le parece esto precioso? Tu vida llena de vida, tus años, tus fuerzas, tu corazón, tus manos, tus pies, tu mente, todo tu ser. Dice el apóstol, preséntalo a Dios como el sacrificio de holocausto que falta por presentar. ¿Dónde está el sacrificio? Levante la mano y diga, yo soy. Pero este sacrificio, pastor, no era exigible por Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios dejó al adorador percibir el valor del sacrificio. Me gusta mucho por allá Hebreos 11 versículo 3 que dice, por la fe Abel ofreció un excelente sacrificio. Aleluya. Tenemos que volver a entender el sacrificio. Si la iglesia no vuelve al sacrificio, pierde su identidad, pierde su esencia, pierde su valor, pierde a lo que Dios la llamó ser. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. La excelencia del sacrificio está en el discernimiento. El sacrificio tiene que discernirse de nuevo. Empiece a pedirle a Dios, dame discernimiento de tu Hijo Jesús. Cuando yo tenía 19 años, yo leí solo la Biblia en mi casa. Un joven de 19 años. Yo no venía de familias cristianas, pero la Biblia se me volvió el libro de mi corazón. Leía 4, 5, 6, 8 horas la Biblia. Así Dios lo planeó. Me enseñó el Espíritu Santo la Biblia mientras era un muchacho. No tenía pastor, él era mi pastor. Y yo leía la Biblia y mi papá se me paraba y decía, cierra ese libro. Ese libro enloquece. Y yo por dentro decía, pero ¿cómo algo tan precioso puede enloquecer? A mí me hace cuerdo, me da felicidad, me da vida, me da propósito, me da sentido cuando me meto en este libro. La vida de Dios me penetra. Y yo por dentro decía, ¿cómo mi padre puede pensar así? Un libro lleno de vida. Y el Espíritu de Dios empezó a revelarme. Y un día me senté horas, leía la Biblia horas. Me acostaba con la Biblia y me levantaba con la Biblia. Y entonces llegué al capítulo donde Él murió en una cruz. Y empecé a leer su sacrificio. Y yo no pude más. Y me arrodillé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y el Espíritu Santo me enseñaba y me decía, Dios ofreció su sacrificio por ti. Ese sacrificio se hizo por amor. Y el Espíritu Santo empezó a revelarme ese sacrificio. Y mis pecados fueron perdonados. La sangre de Jesús me lavó. Me levanté reconciliado con Dios. Y ahora Dios me decía, Julio, ahora sigues tú. Tu vida es el siguiente sacrificio. Yo por eso no encuentro vida. Le digo a mi esposa, no encuentro vida sin servirle a Él. No encuentro sentido absoluto. Nuestra vida no la compró para que nosotros fuéramos de Él. Le pertenecemos a Él. Somos el pueblo de su gloria y de su heredad. Tu vida es muy valiosa. Y yo me levanté y dije, Señor, mi vida es tuya. Y voy a compartir de ti. Y yo gané 20 amigos. Yo recuerdo, era inconverso, pero yo me gané a todos esos muchachos para Cristo. Yo no sabía más que hablar sino de Cristo.
Cristo lo era todo. La vida empezó a fluir. No fui a un curso de evangelismo, no. Solo empecé a discernir el sacrificio. Pero ahora fluía la vida de Jesús y yo tenía necesidad de hablar de Jesús. Cuando el pueblo de Dios deja de hablar de Jesús, no los meta en cursos de evangelismo. Métalos en cursos de comunión. Comunión con el sacrificio. Eso es lo que necesita la iglesia. Por eso Abel presentó más excelente sacrificio que Caín, porque él entendió el sacrificio. Entonces el apóstol sigue, dice: preséntense ustedes mismos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Vivo porque ya no estamos muertos. Ese sacrificio judío moría cuando el sacerdote lo degollaba. Pero ahora nosotros no estamos muertos sino al pecado, dice la Biblia en Romanos 6, ¿cierto? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra vida está viva para Jesús. Existe para Jesús. Ya no para nosotros mismos, sino para Jesús. Ese es el verdadero sacrificio que Dios pide de ti. Es lo que Pablo está diciendo. Preséntese ante Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable ante Dios. Gloria al nombre de Dios. Primero entonces es consagración. ¿Cuántos se quieren consagrar a Jesús en este día? Pero ¿y los otros? ¿Quiénes quieren ofrecer el segundo sacrificio? A ver, yo quiero verlos. Una iglesia consagrada, una iglesia rendida a su Jesús, una juventud, una niñez. Ese es tu culto de adoración. Luego dice el apóstol, sigue porque él no se queda ahí. Dice: no os conforméis a este siglo. ¡Wow! Me gusta esto, me gusta. Esto es para un seminario, para estudiarlo bien, para masticarlo. El apóstol está diciendo: ahora ese hombre consagrado, esa mujer consagrada que se presenta ante Dios como sacrificio, debe dar un segundo paso, porque estamos ya yendo hacia la transformación. Pablo va de la consagración a la transformación. Aleluya. Es un proyecto. Es maravillosa la mente de Dios, ¿cierto que sí? Qué delicia la mente de Dios. Poder comprender a Dios. Pablo dice: no se conformen a los criterios. Mire lo que dice. El mundo tiene criterios, diseños. Es más, si usted lee Colosenses 8:4 y Colosenses 8:8, por favor escríbalos. Estudie eso en la casa. Dice que nosotros no podemos seguir filosofías huecas, filosofías sin fundamento, que son inspiradas por demonios y son inspiradas por hombres inspirados por demonios. Es lo que está diciendo. Ahora, el mundo nos presenta un criterio de juicio, nos presenta diseños, nos presenta formas de pensar, nos presenta paradigmas, nos dice: piense así, haga así, hable así, vístase así. Wow, nos presenta, hermano, un montón de cosas. Pero note que esos diseños no vienen de Dios, vienen del mundo. Por eso el apóstol es tajante y dice: la persona consagrada no se conforma a este mundo. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Jesús dijo: yo no soy del mundo y ustedes no son del mundo. Nosotros no le pertenecemos al mundo. No nos rige el mundo, no nos dirige el mundo. Vosotros no sois del mundo, dijo nuestro Señor. Antes yo los elegí del mundo. Wow. ¿No le parece glorioso? Usted ha sido elegido, sacado del mundo. Nuestra forma de pensar no la dirige el mundo.
El sistema de gobierno está contaminado. La visión de la familia está contaminada. La ciencia está contaminada y pervertida. Los fundamentos de la familia, la educación, la ciencia, la tecnología, todo está contaminado por el mundo. La influencia diabólica corre a través de esos sistemas. Mire lo que dice el apóstol Pablo. No se conformen, no tomen la forma. Hace mucho tiempo yo ponía una agua. Amor, me regala el agua, por favor. Por ahí tengo yo el agüita. Ahora sí, como dice, tengo sed. Mi hermano está contento escuchando la palabra. Ah, qué linda es la palabra. Cuando la oímos, cuando la entendemos. Deleites en la palabra de Dios. Váyase a estudiar la palabra. Entonces, el mundo te da paradigmas y uno construye la vida sobre paradigmas, sobre formas de pensar. Escuche bien esto. El mundo nos enseña a pensar, pero Jesús dijo: yo no soy del mundo. Pablo dice: el cristiano consagrado ahora, Cristo en vosotros, es el proyecto de Dios. ¿No le parece hermoso esto, hermano? Dios está haciendo un milagro. No lo detengas, por favor. No lo detengas. No lo dejes detener. Dile: Señor, continúalo, por favor. Continúa lo que has comenzado, Padre. Tu hijo y mí. Es lo único que tiene valor en esta vida. No hay más, hermano. Dios nos creó para eso. Te creó a ti para eso. Es un milagro. Por favor, viva con propósito, hermano. Una vida sin propósito no tiene valor. El milagro se está desarrollando. A mí me gusta mucho Segunda de Corintios 3:18. Pablo dice: nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor. Aleluya. ¿A dónde miramos la gloria del Señor? En este libro dice: somos transformados como por el Espíritu en su misma imagen. Hay un milagro. El Espíritu lo está logrando. Algunas iglesias pentecostales se quedaron en avivamientos de hablar en lenguas, pero aquí el Espíritu Santo está haciendo un milagro más grande. La transformación gloriosa. Dios está haciendo, pero esa transformación no viene si no hay consagración. Esa transformación no vendrá si tú y yo no ofrecemos el sacrificio. Porque la imagen de Dios brilla en el rostro de Jesucristo. Primera de Corintios 4:6. Segunda de Corintios 4:6. Miramos a cara descubierta la gloria de Dios, y esa gloria de Dios se refleja en el rostro, en la vida de Cristo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que ustedes se presenten ante Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. No se conformen a este siglo, no. Antes bien, en este siglo nos vamos transformando por la renovación de la mente. Cambia tu manera de pensar. La absoluta palabra es la norma de pensar. Vamos a pensar como Dios. Los hijos de Dios piensan como su Padre. Cambia tu manera de pensar para que se transforme
tu manera de vivir. Y así podrá, mire qué sencillo lo que Pablo está diciendo, y así podrán conocer la voluntad de Dios. Hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermana? Y no la pasamos media vida preguntando la voluntad de Dios. Pablo dice, es muy sencillo. Si hacen esto, van a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Termino aquí. Hace muchos años, en el siglo XVIII, una mujer llamada Madame Guyon predicaba la palabra de Dios con fervor y pasión, y fue llevada presa por causa de Jesús. Y en la cárcel, ella, con Dios en la soledad, le decía: mi Señor, estoy participando de tus sufrimientos. Qué forma de pensar tan bella. Y ella le dijo: aquí está mi vida. Si la quieres con vida, es tuya. Si la quieres muerta, es tuya. Sea que viva, sea que muera, te pertenezco, mi Jesús. Y ella, en una devoción, le escribió un himno al Señor Jesús. Y ese día nació un himno que se titula: que mi vida entera esté consagrada solo a ti, que mi tiempo todo esté consagrado a ti, Señor. Y ella lloraba: lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Y seguía orando y escribió el siguiente párrafo: rindo a ti mi frágil ser, que a tus pies vengo a poner. Rindo hoy mi voluntad, solo tuya quiero ser. Lávame en tu sangre, sal. Y seguía, hermano. Y ese himno precioso nació en una prisión, con una mujer que le dijo: aquí estoy, Señor. No quiero nada con el pecado ni con el mundo. Mi vida es tuya y la compras. ¿Cuántos hoy le van a decir a Dios? Póngase de pie. Si los músicos quieren dar un fondo, ahora vamos a hacer lo que hizo esa mujer. Vamos a decirle: mi Señor Jesús, solo una vida tengo. ¿Cierres?